mejorar, sí. Bien. No, había que cambiar, me parece. Cambios. Y los cambios, esos cambios que estamos tratando de definir o buscar una definición sobre evolución, esos cambios, ¿son cambios que se dan de la noche a la mañana? No. Lleva En un miles de años. periodo de tiempo. Bien. No sé quién habló ahí que no lo pude escuchar, uno de los chicos. Bonnie. Yo ¿Qué? te dije que este periodo es un periodo muy extenso que lleva millones de años para adaptarse al ambiente o al clima donde se encuentre el ser vivo. Bien. Entonces, son periodos largos de tiempo en los que se van a dar estos cambios, ¿sí? ¿Qué datos pueden contarme que les haya quedado algún dato que no conocían sobre Darwin, que haya salido o que haya surgido de ese video? De que su viaje duró mucho tiempo. Claro, Ah. el viaje. No. A ver, Pilar, y después, ¿quién estaba hablando? Yo, Antonio. Pilar primero y después Antonio. No, que yo no sabía que en un viaje había descubierto eso. O sea, que había realizado un viaje de 5 años. Bien. Sí, Antonio. No, lo que yo no sabía era que yo sabía que había hecho un viaje, pero yo no sabía que había durado 5 años. Bien, un viaje largo. En el video les cuenta cuál era la profesión de Darwin. Sí. ¿A qué se dedicaba? No, No escuché nada. No me acuerdo. ¿No se acuerdan a qué profesión se dedicaba Darwin? No. Bien. Eso no es- Y tal vez el video no lo menciona. Ahora, menciona algo sobre el estado económico o social que tenía la familia de Darwin. ¿No? Bueno, Darwin pertenecía a una familia de muchísima influencia, de muchísimo poder adquisitivo, con mucha plata en ese momento. Por eso a él se lo llama para que vaya en ese viaje como tripulante, como ayudante, pero más que todo por los contactos que él tenía de su familia. La familia de Darwin, a ustedes, si yo les hago una pregunta, por ejemplo, ¿ustedes creen que Darwin era creyente, era una persona que creía en Dios? No. no. Sí, Bueno, para mí sí. Darwin era sumamente católico, creía en Dios, y muchas de las teorías que él propone, muchas de las hipótesis que él va a armar después de ese viaje, lo llevan a confrontarse a tal punto de que tenía problemas en su familia, con su esposa, con sus hijos. Y llega a sentir en un momento que la enfermedad que tiene su hijo, que termina muriendo, fue un castigo de Dios por haber empezado a investigar todo el tema de la evolución e ir en contra de lo que se creía en ese momento. Y para él fue muy difícil porque él era muy creyente. Entonces, ¿qué es lo que les quiero recalcar de esto? Que por ahí no es que tienen que estar totalmente en discordancia lo que es la religión, una creencia en un Dios, con otras teorías. Darwin lo hacía y no era ese el problema era la sociedad que de alguna forma estaba influyendo mucho en su investigación y en su vida personal, ¿sí? Pero no tienen por qué estar en desacuerdo lo que son ciencia y religión, ¿sí? Les quería aclarar esto porque ahí... Profe, Sí. ¿Puedes aceptar a Bianca, Tomás Biasi y Abril? Sí. Listo. Bueno, la idea era compartirles que a mí me parecía más curioso era un dato que yo no lo conocía hasta después de haber investigado un poco sobre la teoría de evolución y siempre que me quedó eso en la cabeza de decir, es increíble alguien que fue en contra de lo que se proponía en ese momento del creacionismo y de la teoría más importante que tuvo muchos años la ciencia como el origen de la vida, que él sea uno precisamente de los que iba a investigar algo que estaba en contra de esa creencia. Bueno,
Ahora les voy a mostrar un pequeño PowerPoint que habla un poquito más sobre esto, y vamos a ir viendo más en detalle lo que es la teoría de la evolución y sus postulados. Ahora les comparto. Ustedes me dicen que se ve, ¿sí? Ujú. Sí, Ah, Bien, ahí pueden ver. sí. sí. Bueno, yo los voy a correr para otro lado porque si no, no veo yo. Según Darwin, la evolución eran cambios que se daban gradualmente en el tiempo, ¿sí? Que van a experimentar los seres vivos y que se van a adaptar a condiciones de la naturaleza. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque mucho tiempo se nos enseñó que el concepto de la evolución. Dejar de preguntarme algunas cosas. Bruno, ¿podéis silenciar? Sí. Excelente, me amplío esto. No empiecen a escribir. Bien. Esperen, chicos, así puedo silenciar lo que me han pedido. Bueno, como verán, la tecnología no es algo... Silenciar. ¿A dónde tengo para silenciarlos a ustedes? Ya. Silenciar a todos. Listo. Vuelvo a compartirles el PowerPoint. Bueno, como les decía, esta es la definición que propone Darwin para la evolución, y hay algo muy importante que es que antes se entendía el concepto de la evolución en base a la adaptación o a la supervivencia del más fuerte. Eso yo creo que todos ustedes lo han escuchado, pero no se queda, o sea, eso es un resumen muy, muy pobre de lo que él quería decir. No es que la adaptación solamente la realiza alguien que tiene una característica especial, no es así. Hay otros factores que también juegan a favor del que es elegido en esa selección que se va a hacer de forma natural. Tiene que ver con las condiciones del ambiente que rodeaban a cada individuo que va a ser elegido a lo largo del tiempo con los cambios que se van dando dentro de él. Por ejemplo, acá tienen la evolución del caballo. No importa que no se vea muy bien. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. El caballo fue cambiando de forma a lo largo de millones de años. Los delfines, por ejemplo, también, hasta llegar a la forma que tienen ahora. Y acá tienen este PowerPoint, yo les voy a subir la clase después con el PowerPoint y las actividades. Y la teoría de la evolución tenía estos tres postulados. Que todas las especies descendían de un antepasado común, un ancestro común. Si nosotros podemos imaginar la diversidad, esos cambios, los diferentes cambios que se dan, los podemos diagramar o dibujar como un árbol, el ancestro común estaría en la raíz de ese árbol, ¿sí?
Todos los organismos entonces venían de un ancestro o de un antepasado común, el cual había empezado con todos estos cambios y derivaba en esta diversificación de especies. La selección natural eran los cambios biológicos que se dan durante esa evolución y se va seleccionando qué cambios son más favorables para esa especie. Y después la lucha por la supervivencia. Si nosotros tenemos diferentes especies que van cambiando y que van colonizando un mismo lugar, una de esas especies tenía que ser la que se imponga sobre las otras y decir, a ver, no tenemos todos los recursos, si estamos en el mismo lugar, somos 10 ahora, cuando antes éramos 2, necesitamos que de alguna forma una de las especies ha generado más presión sobre las otras, imponiendo ese cambio que ellos tenían. Bueno, el estudio que Darwin hizo con las aves, con los pinzones, creo que ustedes lo han escuchado en el video porque hay algunos chicos que me han comentado sobre ese ejemplo precisamente, es que él ve que tenían una misma ave, un mismo género, pero esos géneros tenían diferencias en el pico que se habían adaptado para comer las diferentes oportunidades que les daban los lugares, y su pico había variado en base a la dieta. Pero eran los mismos, diferentes. Entonces lo que él realiza a través, los datos que recopila a través de su viaje, le dan más fuerza a la teoría y al pensamiento que él tenía sobre la evolución. Bueno, entonces la selección natural es la supervivencia del mejor adaptado a las condiciones que impone la naturaleza, y en un tiempo determinado. En esta diapositiva la idea era mostrarles quién era Darwin, que él escribió El origen de las especies. Fue muy criticado en ese momento cuando él trajo su teoría, lo creían loco, y después de que él reúne todo, este es el viaje más o menos que él hace, y él conecta puntos muy interesantes, que a nivel geológico ustedes saben que las placas de los continentes son como rompecabezas que pueden encastrar perfectamente cuando están juntas. Entonces él lo que hace con sus datos es ver que todos los animales que estaban en esos límites de ese rompecabezas tenían relación. Y eso le da, como ya dije, fuerza a su teoría de la evolución. Bueno, y estos eran gráficos que por ahí él encontraba en cuanto a las críticas que recibía, porque realmente creían que él estaba loco, al considerar que nosotros descendíamos de un mono, o que nuestro antepasado común era un mono. Bueno, este era un resumen sobre qué es lo importante que ustedes tienen que rescatar del video anterior de esta clase, es qué es la evolución, cuáles son los principios, que son los que están en la primera diapositiva, sobre la selección natural, sobre la adaptación, la lucha por la supervivencia y el antepasado común. Cualquier duda que tengan, esta es una clase muy chiquita, chicos, porque en realidad lo que quería era saludarlos, recordarles los criterios de evaluación, y bueno, verlos un ratito. Sé que hemos tenido un poco tiempo para estar juntos, así que no los conozco a todos. Hay muchas veces que veo sus nombres, pero no les puedo poner caras a todos todavía. Me parece que vamos a tener un año medio complicado para conocernos de otra forma. Y bueno, quería hacerles un resumen de esta teoría de la evolución. En realidad es cortita, es lo que ustedes necesitan saber, y en las actividades yo lo que les voy a proponer es que ustedes vean cuáles eran las teorías que había antes de Darwin, las teorías preevolutivas, con las cuales él se va a poner en contra, y qué teorías lo van a apoyar, porque hay muchos investigadores que ya venían haciendo la investigación de Darwin, pero no tenían o no sabían cómo explicar lo que estaba pasando y lo que ellos creían. Darwin, al hacer el viaje en el Beagle, tiene muchísima información que puede apoyar a esas teorías. Entonces, como hemos visto en las primeras clases, el conocimiento científico no es algo que se genera en una persona y en un tiempo definido.
determinado, sino que es una construcción que se hace a lo largo de la historia, y que va a depender mucho de la sociedad, del entorno social, de la cultura, de las creencias, y de la parte económica, del avance tecnológico que tenga esa sociedad. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Yo creo que el tema de teoría de la evolución es lindo, es un tema que podemos leer muchísimo, si a ustedes les gusta podemos buscar material para leer. Yo armando la clase no tengo un libro del cual les pueda decir, les doy la bibliografía. Entonces me tuve que poner a ver muchísimas páginas en internet, y ayer debo haber estado fácil 4 horas leyendo un montón de información, y es muy lindo. Si ustedes quieren estudiar sobre esto, lo pueden hacer. Las actividades son fáciles, así que no van a tener ningún problema. Y cualquier cosa en los posteos, yo subo un posteo con el PDF de la clase. En ese posteo hagan los comentarios y hagan las consultas o las dudas que tengan sobre la clase. El siguiente posteo es con la asignación. Y entonces, si tienen dudas sobre la asignación, sobre las actividades, hacen el comentario también en el posteo, para que todos los compañeros puedan ver lo que ustedes están preguntando, así no tienen dudas con respecto a qué quiere decir una consigna o qué es lo que tienen que realizar. Hay muchas cosas, como por ejemplo en el práctico anterior que tal vez había preguntado, por ejemplo, el tema de energía, eran temas que ustedes tendrían que haber sabido desde antes. Si no lo sabían, era el momento para decir, bueno, aprende un poco más. Pero eran conceptos muy básicos, sistemas abiertos, cerrados, aislados, qué tipo de energías conocemos, ¿sí? Es que, profe, las energías, la última vez que los vimos fue en primer año, y nos fue bastante mal en ese ejercicio la mayoría del curso. Sí, pero en general la mayoría de los trabajos ha estado bien. Se han podido relacionar la energía, lo único que veo que les ha costado mucho es el ver el tema de la energía en cuanto a la marea y a la represa hidroeléctrica. Que en realidad hay muchos que pusieron que había una transformación de energía química a energía eléctrica. No es energía química en realidad, sino que el movimiento que genera eso es lo que produce después, o lo que se puede utilizar para la electricidad, ¿sí? No van a tener, o sea, desde aquí en más ya no hay, ya no les voy a preguntar cosas que deberían saber, sino que ahora empezamos a aprender, o a ir tratando de que ustedes aprendan el tema desde el inicio hasta el final. Ahora vemos teoría de la evolución, y después empezamos con la parte más bien de genética, para lo cual vamos a ver primero las divisiones, mitosis, meiosis, vamos a entrar en un tema más celular, más biológico, y que capaz que les interesa más, ¿sí? Bueno, chicos, cualquier duda que tengan ya saben que me pueden preguntar. ¿Tienen alguna duda ahora? No. Las calificaciones de aquí en más no van a tener una nota numérica, van a tener una nota cualitativa. ¿Qué significa? Profe, Sí. ¿tenés idea por qué es eso? ¿Por qué ahora ellos no se ponen en nota numérica? No, tengo mi idea de que es porque todavía no se ha tomado una decisión a nivel de la nación, desde la nación, sobre lo que va a pasar con el año escolar. Entonces, ponerles notas en un periodo, ustedes no tienen todos los recursos, porque no estamos con los recursos que contábamos antes, para que ustedes desarrollen todo el proceso de aprendizaje. La idea es que este año, entre comillas, estaría como perdido en cuanto a lo educativo. Por eso no se les puede dar una nota. Creo, eso es mi punto de vista personal, ¿sí? Pero por ahora lo que vamos a hacer es algo cualitativo, en decir, bueno, está bien,